Amén, que Dios les bendiga. Bienvenidos de nuevo a Iglesia en Casa. Nosotros somos esa iglesia que nunca se detiene y bueno, qué bendición poder compartir la palabra del Señor nuevamente. Acompáñame al libro de los Hechos. Recuerda que ahora estamos en el libro de los Hechos y la idea es que tú lo puedas leer todo. Vamos a ir al capítulo 9. Yo sé que tú lo has leído, es la conversión más famosa del mundo, el capítulo 9. Y acompáñame ahí donde dice el versículo 4 en adelante, dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Y versículo 9 dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Señor, yo te doy gracias por tu buena palabra. Yo te pido que tú hoy nos hables, Señor, que nos enseñes y que nos transformes con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, abre nuestros ojos como se lo abriste a Pablo por mano de Ananías. Ábrenos, Señor, ilumínanos, Señor, enséñanos, Dios, danos esa visión, Dios mío, y danos tus sueños y coloca en nosotros tu palabra con fuego, Señor. Escribe tu palabra en nuestra alma y en nuestro corazón. Te lo pido, Señor. Si quieres decirle al Señor: Señor, escribe tu palabra en mi corazón. Dile una vez más: Señor, escribe tu palabra en mi corazón y háblame y cámbiame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo sé que usted ha escuchado esta historia y la ha leído también. Yo creo que esta es la conversión más famosa del mundo. Saulo de Tarso está persiguiendo a los cristianos. Y acá vemos nosotros que él está avanzando hacia Damasco. Damasco es hoy en día la capital de Siria. En ese entonces no era la capital de Siria, pero una ciudad muy importante. Y habían muchos cristianos allá. Y Saulo, que odiaba a los cristianos a más no poder, se fue a apresar a los cristianos y con unas cartas de los sacerdotes para llevarlos presos y seguramente mandarlos a ejecutar, como había pasado con Esteban. Así que en esas estaba Pablo, yendo hacia Damasco a buscar o buscando atrapar a cristianos por cristianos. Es decir, para él los cristianos eran personas que se habían salido de la verdadera religión, se habían salido del judaísmo, la única y verdadera religión. Entonces los cristianos para él eran una secta y él iba a atraparlos. No podía permitir que surgieran sectas contra la religión en Israel. Así que en el camino se le aparece el Señor Jesús. Él cae por tierra y esas palabras tan famosas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él enseguida dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí ahí vemos un cambio total en la vida de Pablo. Un hombre que viene con furia y con altivez. Viene en su soberbia, viene a atrapar a los cristianos. Ahora está en el piso y ahora él se pone a órdenes del Señor Jesús. Eso es un cristiano, una persona que se somete a las órdenes del Señor. Y ahora vemos la gran diferencia. Pablo venía con toda su fuerza, seguramente con gente y soldados, y ahora lo vemos ciego, queda ciego por el resplandor. Él lo tienen que guiar, alguien lo tiene que entrar a la ciudad, está incapacitado, guiado por alguien humilde y a órdenes del Señor.
Un cristiano es una persona que cumple órdenes. Un cristiano es alguien que comienza a hacer lo que Cristo le ordena y no hace su regalada voluntad. De pronto Pablo toda su vida había hecho lo que a él le parecía bien. Bueno, ahora el camino de Cristo es muy diferente. Ahora vemos a un hombre que empieza su vida en humildad, porque toda su teología se va al piso en un momento. Él está persiguiendo a Jesús y él nunca se le ocurrió eso. Él era persiguiendo a cristianos o gente que se llamaba en su momento seguidores del camino, y él los odiaba por apartarse de la fe judía, pero él no estaba persiguiendo en sí a Jesús. Pero en este momento se da cuenta que a quien está persiguiendo es a Jesús. La iglesia del Señor es Jesucristo también. Es Jesucristo en carne y hueso aquí en esta tierra. Somos el cuerpo de Jesús. Así que aquí vemos a Pablo con su teología en el piso, muy confundido seguramente. Entra a Damasco, le dicen, allá llega 3 días de oración y ayuno. Yo me imagino a él pensando y reflexionando. Toda la vida perseguía el cristianismo y se me aparece Jesucristo. Es Dios mismo. Él sabe que Dios mismo se le presentó y sabe que Jesús estaba allí en esa visión. Y después llega un hombre llamado Ananías, ora por él. Y dice en la versión que yo leí la última vez que se le cayeron de los ojos, bueno, en la Reina Valera dice como escamas, pero que una espesa oscuridad se le cayeron de los ojos cuando cuando se bautizó y cuando Ananías puso las manos sobre él y oró. Así que yo lo que creo es que Dios está buscando personas como buscó a Pablo. Dios está buscando entre todas clases de gente, personas a veces perseguidores de los cristianos que se han burlado, pero finalmente Dios les ama y les está buscando, así como me encontró un día a mí y está encontrando hoy en día a muchas personas. ¿Qué puedo yo ver de esta conversión? Me llama mucho la atención que en los tiempos antiguos no había el papel era muy costoso. Bueno, de hecho no se escribía en papel como lo conocemos. Así que Lucas, al escribir, tenía que ahorrar mucho, no solo de tinta, sino del material en el que escribían. A veces hasta el mismo cuero, que eran hechos esos grandes rollos. Y él le dedica en el libro de los Hechos 2 veces la historia de la conversión de Pablo. Es decir, para Lucas fue muy importante que nosotros entendiéramos qué sucedió en esa conversión. Cuando Pablo se convierte, recibe ahí mismo o en los 3 días de ayuno una comisión del Señor. Dios lo envía a él a hacer luz a los gentiles. Y eso lo está relatando el mismo Pablo en varios pasajes del libro de los Hechos. Pero él hace otra defensa más adelante ante un gobernador llamado Porcio Festo. Y también hace la defensa ante un rey Herodes Agripa. Y Pablo vuelve y relata su conversión. Y en ese nuevo relato de la conversión, él les dice que él recibió de Jesús una misión. En Hechos 26:18 dice que el Señor Jesús le dijo que fuera a los gentiles, a todo el mundo, a los gentiles, dice, para que abriera los ojos de ellos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Él entendió que él había sido llamado en una forma especial por Dios para salir a llevar la luz de Dios al mundo, para sacar de las tinieblas a la luz a mucha gente, para sacar del dominio de Satanás
a muchas personas y entrarlos al reino de Dios. Que Él iba a ser ese instrumento de Dios para abrir los ojos y para dar vista y para salvar del reino del diablo a mucha gente. Eso lo entendió Él y lo refirió en muchas ocasiones. Así que Pablo, en esos 3 días, seguramente Dios le habló mucho, y cuando Ananías oró por él, dice la Biblia, él empezó a predicar a todas las personas acerca de Jesús. Y la gente se aterraba porque el principal perseguidor de los cristianos ahora estaba hablando de ser cristiano de un día para otro. O sea, era muy asombroso para mucha gente. De hecho, en Damasco, Pablo era reconocido. Pablo ya era un rabino. Pablo había sido educado por Gamaliel, uno de el hombre más influyente en toda la ley en ese momento, el hombre más importante. O sea, él había sido estudiado en el mejor colegio rabínico en su momento de Jerusalén. Y ahora está Pablo acá, uno de los alumnos aventajados, y está diciendo que hay que ser cristiano cuando él era el principal perseguidor de los cristianos. Y bueno, mucha gente se asombraba, mucha gente se convertía, y tanto conmocionó a Damasco en pocos días que el rey Aretas empezó a perseguirlo y todos los judíos detrás de él, y les tocó descolgarlo por un canasto, y en una noche se salvó. Lo descolgaron por de la muralla. Esas ciudades todas tenían murallas, y se escapó Pablo y se salvó. Y así él vivió, pasó un tiempo más adelante, visitó algunos países de la región ahí de los nabateos, árabes nabateos, después va a Jerusalén y después lo mandan a su tierrita, lo mandan allá. Él es de Tarso, allá no sé cómo llamar, también está en Turquía, arriba de Siria, y él allá lo mandan, y allá quedó Pablo relegado más de 14 años relegado, hasta que un hombre llamado Bernabé se acordó de él y lo trajo de regreso. Cuando Bernabé trae de regreso 14 años después a Pablo, él queda ayudándole de pastor en la iglesia de Antioquía, y de ahí sale a cambiar el mundo. Y mira, Pablo con sus viajes y con el fuego de Dios cambió el mundo que conocemos. El evangelio llegó al mundo que nosotros conocemos. Es decir, Pablo llevó el evangelio a Occidente, a Europa y a toda esa región del Asia Menor. Él fue el que llevó el evangelio. Y yo siempre pienso, ¿cómo hizo este hombre tantas cosas en tan pocos años? Pablo había inundado todo el mundo conocido, que era el Imperio Romano, con el evangelio de Jesús. Mucha gente se había convertido al Señor. Para la época de Pablo ya el evangelio había llegado a Roma, la capital. En el año 64, Nerón declara al cristianismo la amenaza pública número 1 y empieza a perseguir a los cristianos. Y el cristianismo empieza a sacudir ese mundo corrupto de los emperadores y del imperio. Y mucha gente empieza a caminar con Dios. Esto en gran parte se debe a una conversión de un hombre, a este hombre llamado Pablo. Solamente después de decir esa historia, para concretar, lo que pasaba es que Pablo tenía una visión en su vida. Dios le dio una visión desde el principio y él la captó con claridad. Su visión era ir a donde los gentiles, hacer luz a las naciones. Y su visión trataba de, como dice Hechos 26:18, sacar de las tinieblas a la luz a las personas, a sacarlas del dominio de Satanás y pasarlas al reino de Dios. Hacer que ellas reciban perdón de pecados y hacer que ellas tengan herencia entre los santos. Esa fue su tarea. E increíblemente la hizo al costo que fuera. Y bueno, me llama la atención todo lo que le sucedió a Pablo. Muchas dificultades,
desafíos, aventuras, recorrió el mundo a pie, en barco, en camello, en lo que sea, viajó, llevó la palabra de Dios y no le importó ninguna de las dificultades. Solo para comentar una. En el capítulo 14 vemos nosotros el primer viaje misionero de Pablo. Él va a toda la región de Turquía llamada Galacia y va a unas ciudades llamadas Antioquía, Listra, Iconio y Derbe. Allá predica la palabra y mucha gente se convierte, pero igual los judíos lo querían matar. Entonces lo apedrearon y pensaron que estaba muerto. Yo, la verdad, nunca he sufrido ni una pedrea que me hubieran pegado con una piedrecita chiquita, nada, pero no me imagino cómo será recibir un castigo por apedreamiento. Y era una de las ejecuciones que se usaban en ese entonces, así que ellos pensaron que habían matado a Pablo. ¿Cómo sería la golpiza de piedras? Y se fueron y el hombre quedó inconsciente. Pero la Biblia dice que los discípulos lo levantaron y él todavía estaba vivo y lo sanaron. Y él se fue para otra ciudad huyendo antes de que se dieran cuenta que todavía estaba vivo y lo remataran. Así que estando en otra ciudad, increíblemente, él regresa a Listra, donde lo han apedreado. Y regresa a Iconio y regresa a Antioquía. Y dice la Biblia en el capítulo 14, versículo 21, después de haber anunciado el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, dice allá, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice que él entonces colocó ancianos, pastores, los nombró, impuso las manos y consolidó las iglesias en esos lugares. No sé si me hago entender, pero una persona que ha sido apedreada, que seguramente tiene la cabeza rajada, que seguramente está con los ojos morados y que seguramente está muy adolorido, él va a reconfirmar, a animar, a levantar los ánimos de los creyentes de esas ciudades. O sea, él regresa al mismo lugar donde le han dado apedreamiento. Regresa, no le da susto y anima a los demás. Y le dice, no te preocupes, en todo caso tenemos que entrar al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Y nombra pastores, consolida las iglesias y sigue a otras regiones. Increíble la vida de Pablo. Eso me llama muchísimo la atención. Cuando él está más adelante en su vida, él está relatando la historia de lo que ha ocurrido en su vida. Él comenta en segunda de Timoteo, que es la última carta que él escribe, le comenta a Timoteo todas las persecuciones que él recibió en ese viaje. Él está haciendo un relato de su vida, muchos años atrás de lo que había sucedido. Segunda de Timoteo 3:11 dice que él recibió muchas persecuciones en Antioquía, en Iconio, en Listra, y que sufrió muchas persecuciones allá. Pero que de todas esas persecuciones el Señor lo había librado. Y él termina diciendo en el versículo 12, y los que quieren vivir piadosamente recibirán muchas persecuciones. O sea, él la tenía clara. No sé si me hago entender, pero él tenía una misión en la vida. Y sabía que esa misión no era fácil, que implicaba el costo de lo que fuera, y que él lo iba a asumir, pero él iba detrás de ese llamado o esa visión, y eso es lo que cambió un mundo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Así que yo puedo resumir en 4 cosas lo que hace un hombre que cambia el mundo, y es el llamado para mi propia vida y para ti. Dios quiere que tú cambies el mundo. ¿Cómo lo hizo Pablo? Yo creo que habían 4 características en Pablo que lo hicieron a él un hombre que cambió su mundo. Número 1, fue un hombre de resolución. Fue un hombre de resolución.
todo líder es un hombre que tiene capacidad para tomar decisiones indeclinables. Dios le había señalado el camino de hablar del Evangelio y él tomó la decisión de ser luz en el mundo. Es una decisión, es una resolución. Estaba escuchando la vida de un hombre, William Wilberforce, que trajo la libertad a los esclavos en el mundo. Y él decía, ningún hombre temeroso de Dios, y dijo, y yo soy un hombre temeroso de Dios, tiene la libertad de regresar atrás. No tengo yo esa libertad. Yo voy hacia adelante. Pablo tomó una decisión porque tenía algo que se llama resolución. Y hasta el final, no importó el costo. Número 2, algo que caracteriza a un líder y caracterizó a Pablo. Segundo es la fuerza. Quiere decir la capacidad de levantarse a pesar de la oposición, de soportar la adversidad, de sobreponerse a las dificultades de la vida y de seguir y continuar con su misión. Eso es fuerza o perseverancia. Y eso lo vemos mucho en la vida de Pablo y llama mucho la atención. Este hombre que no importaba el costo. Una vez él llamó a los ancianos o pastores de la iglesia de Éfeso y los reunió en una ciudad llamada Mileto, y él les dijo que el Espíritu Santo le había mostrado que él tenía que iba a recibir muchas tribulaciones y cárcel y azotes en la ciudad de Jerusalén. Pero enseguida él dice, y eso lo podemos leer en Hechos capítulo 20, versículo 24, dijo él, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo, con tal de que acabe el ministerio que yo recibí. No sé si me hago entender. Él está diciendo, yo sé que si voy a Jerusalén me van a apresar, me van a pegar, de pronto me van a matar. Eso ya lo sé, Dios me lo ha mostrado. Y mucha gente le había profetizado que eso iba a ocurrir. Pero él está diciendo, pero yo no tengo para mí mismo preciosa, no estimo preciosa mi vida, con tal de que yo acabe la carrera que Dios me dio y el ministerio que el Señor me dio. En la Biblia que yo leo, que es una más actualizada, dice, con tal de que yo cumpla la tarea que el Señor Jesús me asignó. No me importa ni siquiera mi propia vida. Increíble, increíble este hombre Pablo. Esos son los hombres que cambian el mundo. Eso se llama fuerza ante la dificultad. Así que tuvo muchas dificultades, pero no declinaba. Se levantaba, se sacudía de la pedrea, de los insultos, de los escupetazos y seguía adelante. Número 3, tenía algo que se llama fidelidad. Él era fiel a ese llamado, fue fiel a ese llamado. Fiel quiere decir que avanzó en medio de los peligros porque él tenía que completar la tarea. Un hombre de Dios termina la misión, no la deja a medias. Un hombre de Dios va y concluye lo que ha terminado. Todo lo contrario es ser una persona temerosa que busca su seguridad. Pablo no importaba el peligro, en este caso que te estoy comentando, en Listra, en Derbe, lo habían apedreado. Él va y termina la tarea. Él tenía que nombrar pastores allí y consolidar esas iglesias. Y fue y lo hizo. Y después de unos años volvió a esas ciudades. Y la persecución seguía, pero él continuaba. Nada lo detenía. Hay algo especial en eso. Eso es ser una persona fiel al llamado. Número 4, Pablo tenía algo que se llama carisma. Carisma quiere decir, además de regalo de Dios, quiere decir sonrisa o alegría. Una persona alegre o feliz es una persona con carisma. Y Pablo era una persona que tenía gozo aún en las dificultades. O sea, nunca vemos a la Biblia a Pablo maldiciendo a alguien
o cuando le pegaban, él pegándole al otro, o cuando le insultaban, él quitándose la camisa y diciendo, véngase, véngase. Nunca vemos a eso. Siempre vemos a un hombre amable, bello, cordial, ayudador, servidor, humilde, pero lo atacaban y lo atacaban. Pero eso es ser un líder. Un líder es amable. Un líder tiene la capacidad de sonreír a pesar de las dificultades de la vida. Y eso cambió el mundo. 4 cosas que cambiaron el mundo: resolución o capacidad de decisión, la fuerza ante las dificultades, la fidelidad y el deseo de completar la tarea, y el carisma o la alegría aún en los momentos difíciles. Yo estaba pensando que Dios está levantando hoy en día hombres y mujeres así como Pablo para cambiar este mundo. Y Dios está esperando que nosotros también podamos cumplir esa misión. Mira lo que Pablo escribió en 2 de Timoteo 4:7, que es la última de las cartas que él escribió. Él la estaba escribiendo y ya estaban tocando el tambor, llamándolo al paredón de ejecuciones. En ese entonces, la decapitación. Y él en redoblante sonando y escribiendo su última carta, como su carta final a Timoteo. Querido Timoteo, te escribo esta carta, ya me están llamando. Y escribió algo. Él dice algo muy hermoso en 2 de Timoteo 4:7. Él dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe, la fidelidad. He sido fiel. Esas cosas, he acabado la carrera. Pablo sabía, yo estoy corriendo una carrera, es una misión. Pablo lo sabía, esa es mi carrera. He peleado la buena batalla y he guardado la fidelidad, la fe. He sido fiel. Y estoy, por eso dice allá, ya lo termina, estoy listo para recibir el premio del supremo llamamiento. Y él está listo. Él cumplió. Yo quiero un día poder decir eso. Señor, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla. He sido fiel. Y ya estoy listo para recibir ese premio, Señor. Pero mi hermano, solo lo reciben los que acaban la batalla, los que culminan la carrera. Ahora, aquí hay algo que tener en cuenta. Todo tiene que ver con por qué Pablo logró tantas cosas. ¿Por qué Pablo logró cambiar la historia de Occidente? Cuando Pablo llegó a Filipos, la primera ciudad europea, el evangelio llegó a Europa y Europa nunca más volvió a ser igual. El evangelio cambió a Europa. Europa finalmente trajo la bendición al mundo porque un hombre se atrevió. Ahora, este hombre que cambió tantas ciudades, todo un imperio, que trajo tanto cambio, escribió 13 libros de la Biblia, un hombre que fundó tantas iglesias, pero que sufrió también persecución. La pregunta es, ¿cómo se logran esas cosas? Y yo creo que ¿por qué lo logró Pablo? ¿Por qué nunca declinó? ¿Por qué nunca se sintió derrotado? ¿Por qué nunca quedó postrado para decir, más bien me regreso a casa, esto está muy peludo? ¿Por qué? Yo creo que hay algo que lo llenaba a él y se llama un llamado, un sueño. Y aquí el punto es que Dios ama a los soñadores. Dios le dio un sueño a Pablo y Dios le dio ese sueño de ir al mundo a hacer luz a las naciones. Y Pablo jamás olvidó su sueño. Eso tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Eso ocurrió el mismo día que Pablo se convirtió al Señor. Porque la Biblia dice que Ananías le dijo que yo he venido para que recibas el bautismo en el Espíritu Santo y para que recibas el bautismo en agua y para que seas lleno del Espíritu Santo. Así que Pablo fue lleno de fuego, de pasión de Dios. Pero ese llamado se le quedó por siempre. He sido llamado a hacer luz a los gentiles. He sido llamado a ir a abrir los ojos de los ciegos, a sacar a los que están en la cárcel del diablo y a traerlos en libertad. Yo he sido llamado por Dios.
Y ese llamado cambió el mundo. Nunca Pablo olvidó su llamado. Ahora, yo veo que todo lo contrario es todo lo contrario. Por ejemplo, una persona indecisa porque no tiene claridad para dónde va en la vida, pues mi hermano, nunca va a lograr cosas significativas en la vida. La indecisión es esa incapacidad para ser una persona resuelta. ¿Y por qué? Porque no tengo una visión clara, no la tengo clara, estoy confundido. Otra cosa, además de la indecisión, es la derrota. Cuando viene la oposición, cualquier dificultad, cualquier coronavirus, cualquier cuarentena, me derrota, porque cualquier dificultad, cuando no tengo clara una visión, cuando no tengo claro el sueño de mi vida, el llamado de mi vida, pues cualquier cosa me derrota. Y ese es el problema, rendirme ante la oposición, porque no tengo claro un llamado. En la Biblia, un líder se levanta de nuevo. 7 veces caerá el justo y 7 veces volverá a levantarse. Ese es el poder de Dios. Otro punto es que la persona que no tiene claro un llamado escoge la zona de seguridad antes que ir a ser fiel y terminar una misión. No termina la misión. Más bien dice, me regreso a la casita, mi mamita me cuida y me da sopita y me quedo aquí sin problemas. Esa es una persona que nunca cambiará nada, porque no tiene un llamado, pero sí tiene un llamado, no lo ha escuchado de pronto, y no tiene clara una visión en su vida. Y finalmente, una persona que no tiene un llamado claro porque no lo entiende, es una persona que ante las dificultades, ante la agresión, responde con agresión, se desespera, grita, pelea. Porque la presión de la vida, la presión del coronavirus, del encierro, lo puede uno hacer peleón, gritón, mal geniado. Uno no sabe con qué, pero está uno como bravo con el presidente que no nos deja salir todavía, con no sé con quién, con el coronavirus, pero no lo veo, le quiere cascar a todo el mundo, no hay plata, pero ¿por qué? Y cuando eso ocurre es porque no tengo de pronto clara mi brújula hacia dónde ir. Yo creo que todo comienza, mi hermano, con tener claro un llamado de Dios. Yo creo que todo comienza con tener un sueño, un sueño. Dios le puso y le plantó un sueño en el corazón de Pablo. Tú vas a cambiar a este mundo y vas a hacer luz a muchas naciones. Yo te he elegido a ti y te he escogido para que lo hagas. Ve y lo haces. Eso cambia. Ahora, un sueño o una visión, tener una visión es tener la meta que Dios ha puesto en mi corazón. Dios me creó a mí y me creó con una meta. Todos los creyentes tenemos la misma meta finalmente, que es ser luz a las naciones. Yo tengo un llamado, ser luz a las naciones. Ese es mi llamado. Pero ese llamado finalmente, como lo hablábamos la vez pasada, tiene que irse concretando en una visión concreta. Y esa visión es tener la habilidad de ver lo que otros no ven. La visión es tener el potencial, ver el potencial que tienen las cosas, tener esa capacidad de ver lo que puede suceder. No lo veo ahora, pero creo que puede suceder esto. Tener la capacidad de ver los cambios que pueden ocurrir, las cosas que pueden ser, las cosas que pueden nacer. Tener esa capacidad. Es la misma capacidad de un arquitecto cuando ve un lote lleno de maleza. Tener la capacidad de ver lo que todavía no existe, pero ver con fe lo que puede transformarse ese lote con maleza. Eso es visión, y es lo mismo que tiene que ocurrir en mi vida. Mira que el Espíritu Santo es especialista en esta tarea.
Y el Espíritu Santo en la Biblia, en Joel capítulo 2 versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu, dice allí, sobre toda carne. Y mira lo que dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando el Espíritu Santo llega a una persona, le da pasión y fuego para cumplir una visión en la vida. Por eso Él da visiones a los jóvenes. Claro, también tiene que ver con visiones muy carismáticas, pero también tiene que ver con visión en la vida, porque también va a dar sueños. Y me llama la atención acá, como lo decía un autor, que le da sueños a los ancianos. Es decir, que nunca es tarde para soñar. Mi hermano, Dios ama a los soñadores. Dios colocó un sueño a José, y si algo mantuvo a José en su vida, en medio de las penurias más terribles que alguien puede tener, fue un sueño que Dios había plantado en su corazón cuando él era joven. Y Dios le dijo que él iba a ser alguien muy importante en la vida. Y por eso él nunca le falló a Dios. Cuando uno no tiene un sueño, cualquier dificultad lo derrota. Pero un sueño lo mantiene a uno. Dios me llamó para esto. Y aquí el punto es que el sueño es el deseo que Dios pone de ver cambios en esta generación, en este planeta. Dios te pone el deseo de cambiar cosas. Dios te pone el deseo de mejorar lo que está mal. Dios te pone algo que se llama también fuego, o también rabia por la injusticia. Dios te debe haber creado con muchos talentos y muchos dones, con un llamado especial de traer la justicia de Dios a esta tierra. Ese es el sueño. Dios ama a los soñadores. Y el Espíritu Santo tiene la tarea de reavivar los sueños. Por eso los ancianos soñarán sueños. Y mira, si no soñamos, las cosas no cambiarán hasta que no haya gente que sueñe. Porque Dios todo lo trae a través de personas que primero Dios planta un sueño en ellas. Y las cosas van a empezar a cambiar cuando esos sueños se empiecen a concretar ya en visiones. Y de las visiones las llevamos ya a cosas concretas. Los soñadores traen cambios que nuestro desesperado mundo necesita. Dios ama a los soñadores. Así que te animo a que si hay sueños que se han ido durmiendo, le pidas a Dios: despiértame esos sueños que quedaron muertos. Y soñar significa lo voy a hacer. Tiene que ver con fe. Ver con fe lo que no puedo ver con mis ojos materiales, lo veo con mi espíritu. Y creo que Dios me va a usar para traer cambios que de pronto son humanamente imposibles, pero creo que Dios me va a usar. Y empieza uno poco a poco a trabajar en esa visión. No sé si me hago entender. Los grandes cambios del mundo han tenido comienzos muy humildes. Empieza uno a hacer lo que tiene que hacer. Y algún día voy a lograr lo que Dios me está llamando a hacer. Pablo comenzó muy humilde, ciego, humilde, dependiendo, guiado por alguien y a las órdenes del Señor. 14 años de encierro en su ciudad. No parecía nada fantástico, pero Dios estaba trabajando en él el fuego de la visión que había plantado en su corazón. Así que la pregunta es: ¿cómo te ves tú en 10 años? ¿Cómo te ves tú si Dios te dijera cuáles son tus sueños si tuvieras todo el dinero y todos los recursos que necesitas? Ahora, no me vayas a salir que tu sueño es: no, mi sueño grandioso es ir a Walt Disney y saludar al ratón Mickey. Bueno, gloria a Dios, pues uno dice, ese es un sueño bueno, sí, pero hermano, algo más, por lo menos que tu sueño sí sea ir a saludar al ratón Mickey, pero decir al ratón Mickey: arrepiéntase y conviértase al Señor Jesús, por lo menos es algo más. Pero esos sueños de que mi sueño es tener la casa yo no sé cómo, y los cisnes y el pony, y bueno, gloria a Dios, pero los sueños tienen que involucrar uno, llevar el cambio de Dios a este mundo. Si eso no es así, no es un sueño de Dios. Yo quiero ver la justicia de Dios en este mundo. Quiero ver cosas cambiadas a través de muchas cosas, no sé de qué.
Por ejemplo, hay gente que es buena en los deportes y cumple su misión. Yo estaba viendo ahora una película con mis hijas que se llama, 1917. Bueno, no sé si fue una historia real, pero voy a investigarla. Pero más o menos esa es una visión. Le dan a un soldado una orden: soldado fulano y fulano, la orden es que tienen que ir a determinado lugar y avisar esta noticia a la tropa, porque van a morir más de 1500 soldados si ustedes no llegan a tiempo. Tienen tantas horas. Les dijeron como 24 horas tienen para llegar allá. Y enseguida cogieron sus cosas y a correr como sea y a llevar la noticia, al costo que sea. Y terrible el costo en la película. Estaba pensando, esa es una misión, ese es un soldado. Así es el Señor, nos da una orden. Estaba pensando en la carrera de maratón, de correr mucho. Le dijeron a Filipides: Filipides, me hace el favor, llama a los espartanos que están a 2 días de camino. Se pega una carrerota ni la bruta, 250 kilómetros. Y el hombre se fue a más no poder y allá. Y los espartanos no quisieron nada decir ni ayudar ni nada, pero cumplió su misión. Bueno, no sé si la leyenda finalmente cuenta la verdad, pero después dice que cuando ganaron la batalla, él fue el primero en correr y decir: ganamos la batalla, y murió. Y de ahí nace la carrera maratón de 42 kilómetros. Pero yo pienso siempre, eso es cumplir una misión. Cumplir una misión al precio que sea. Es porque tengo un llamado, tengo una orden. La orden de Dios para mi vida es esta. Hablando de correr, estaba pensando en un atleta muy bello, Eric Liddell, de la Gran Bretaña. Él era un hombre de Dios, pero él corría y le encantaba correr. Así que él se convirtió en su momento, y era una de la universidad, creo que de Cambridge. Pero además de ser un buen estudiante, era un muy buen deportista. Y él dijo: creo que Dios me hizo con esta habilidad de correr. Y empezó a entrenarse y a entrenarse brutalmente. Finalmente representó a su país. Fue uno, creo que él y otro estaban representando a Inglaterra para el atletismo, y a pesar de toda la oposición y las dificultades, él pudo ganar las medallas de oro para su país. Y él decía: Dios me hizo con esta habilidad. Y siento que cuando yo corro, Dios sonríe. Y él llevó la luz de Dios en medio de su deporte. Piensa, no sé, la vez pasada hablaba o contaba con alguien yo como a Falcao lo nombraban el representante o el embajador de no sé qué cosas, y dice la nota, y los periodistas decían porque es una persona que tiene una familia bella, porque es una persona de valores, una persona noble, honesta, sincera, una persona con hijos, de casa, un ejemplo para la juventud. Decían: qué alegría, porque es un hombre de Dios. Y ellos decían: es que él es cristiano. Eso es ser, no solo ser el gran deportista, sino ser el hombre de Dios, con esos talentos. Así que yo no sé en qué habilidad. Estaba leyendo algunas historias, y en todos los campos hay gente que se ha destacado en medio de su habilidad. Por ejemplo, la mamá de las enfermeras del mundo y de los enfermeros del mundo, esta mujer tan bella, llevó la luz de Dios a través de la enfermería. Y estaba leyendo una historia que quiero terminar con esto. Es la historia que estaba leyendo de un hombre, William Wilberforce. William Wilberforce fue un hombre muy rico, joven muy rico. Su papá murió cuando él tenía 10 años y él heredó toda esa fortuna del papá. Pues el papá era un comerciante en Inglaterra, comerciaba con mercadería por todo el mundo, pero ellos vivían en Inglaterra. Y el niño tuvo la fortuna pues de ser rico, ¿no? Gloria a Dios. Pero a los 10 años, al morir su hermana también, su mamá quedó muy mal, casi medio loca. Así que lo envían a él donde unos tíos. Y los tíos eran buenos cristianos. Y él allá le entrega su vida al Señor con estos tíos. Cuando la mamá se recupera y ve que él está muy cristiano, se pone muy brava y lo regresa a la casa y le dice que nunca más vuelva allá donde esos tíos. Los tíos eran más ricos que los papás de él. Y los tíos lo han nombrado también su heredero, porque él vivió con ellos 2 años. Esos tíos no tenían hijos. Y bueno, William Wilberforce creció, lo mandaron a la universidad, se hizo amigo allí en Cambridge de los más ricos, porque eran muy ricos. Por ejemplo, de William Pitt, se hizo el mejor amigo de William Pitt. William Pitt fue
Primer ministro de la Gran Bretaña que derrotó a Napoleón Bonaparte. Casi nadie, ¿no? En ese momento era un joven, pero se hicieron los mejores amigos. Y él finalmente, con su fe, él llegó al Parlamento, muy joven, a los 21 años se convirtió en un parlamentario del Parlamento inglés. Inglaterra era el dueño del mundo, la nación dueña del mundo. Pero ya para esa época, por la imposición de su mamá, él ya había dejado el cristianismo. Así que vivió una vida medio vaga, siendo parlamentario, sin ningún norte, dándosela de político, gastando mucha plata en clubes y en cosas. Pero en un viaje él se reconvierte a Dios. Él escucha y tiene la gran fortuna de escuchar al pastor más bello de ese momento en Inglaterra, el pastor John Newton. No lo confundas con Isaac Newton. John Newton había sido un ex capitán de barco esclavista. Y John Newton había sido un hombre muy malo. Y un día tan malo, que los mismos marineros lo arrojaron por la borda, por degenerado. Y los marineros son bien degenerados. Y lo tiraron por la borda de un barco de esclavos. Este hombre finalmente se convirtió. Y no solo se convirtió, sino que se volvió en un pastor en Inglaterra. John Newton compuso una de las canciones más célebres del mundo inglés, Amazing Grace. Amazing Grace. Hicieron una película, además, te animo que la veas, de la vida de este hombre que te estoy hablando, William Wilberforce. Y John Newton le dijo a él, a este joven que se reconvierte, no te salgas de la política, porque cuando él se reconvirtió, él dijo, ¿qué hago? Yo no puedo seguir en este congreso tan degenerado, en este parlamento. Yo acá he sido un medio degenerado, me he disipado la plata, aquí todo es la corrupción. Yo no sé si la cosa ha cambiado, ¿no? Pero bueno, yo no voy a hacer más, me retiro. Y le escribió una carta al primer ministro, ya era primer ministro William Pitt, su mejor amigo. Le dice, William Pitt, me retiro de la política, me volví a ser cristiano, no puedo andar en este mundo. Y William Pitt se pone muy triste, era su parlamentario más importante. Y el pastor John Newton le dice, no te puedes retirar. Tú tienes que liberar al mundo de la esclavitud. Libéralos. Yo fui un esclavista. Tienes una comisión de Dios. Y ahí es cuando él empieza a recibir amigos que están sufriendo la esclavitud. Dice que cuando él se convierte o se reconvierte, él empieza a ver el sufrimiento de la gente de poco dinero en Inglaterra. Nunca lo había visto. Pero ahora con Cristo él empieza a ver la gente pobre, los esclavos, ve cómo se están enriqueciendo muchas familias a costilla de la esclavitud. Ve los niños trabajando en las fábricas y él se llena de rabia. Y él empieza a hacer un llamado al Parlamento. En 1784 más o menos, él empieza su campaña. Pero en 1787, él coloca en el Parlamento la solicitud de la abolición a la esclavitud. Todo el mundo se burló de él. Él había hablado con su mejor amigo, William Pitt, el primer ministro. William Pitt lo respaldaba, pero nadie lo apoyaba. Ellos pensaban que estaba loco porque Inglaterra vivía del esclavismo. Y entonces, si Inglaterra se salía de ese negocio, sus enemigos, las potencias rivales, quedarían más poderosas que Inglaterra. Y él empezó a investigar más, trajo abogados, contrató gente, hacía mitines y también hacía paradas frente a los barcos con esclavos y así imprimía panfletos. Empezó a volverse la conciencia moral de la nación. Y fue indeclinable. Acuérdate en la fecha que él coloca su primera proposición para la libertar a los esclavos de todo el imperio inglés. 1787, 2 años antes de la Revolución Francesa. Pero él es derrotado una y otra vez, derrotado y derrotado. Pero él sigue imprimiendo cosas. Él sigue moviendo el país a una conciencia moral, a los valores morales. Él decía, antes de mi conversión yo no tenía ningún valor por ser parlamentario. Vivía mi vida de ricachón, degenerado. Pero ahora quiero que todo cambie. Y empezó a promover la reforma en las prisiones, el trato digno a los presos, empezó a mover también la conciencia social para no el trabajo infantil, pero su principal lucha era por los esclavos. 20 años duró su lucha, 20 años. Y para
bueno, 20 años después, en 1800, no sé el año exacto, 1805 más o menos, por primera vez el mundo ve cómo un país decreta la abolición del comercio de los esclavos. En el mismo año, 1805, Estados Unidos observa a Inglaterra y prohíbe el comercio de esclavos en Estados Unidos. 20 años de lucha, de burlas, le tiraban, lo amenazaban, se burlaban, lo criticaban, no lo dejaban hablar, nunca tenía victorias. Por fin lo logró. 20 años de lucha. Pero algunos esclavos seguían, no se habían liberado todos los esclavos, lo que se abolió fue el comercio. Y él siguió luchando, hasta que en 1833 se prohíbe completamente que cualquier persona pueda ser esclavo. Y por eso se le hizo una película al hombre. El hombre hacía parte de 60 asociaciones de ayudar al mundo, a toda causa. Una asociación era la Asociación por la Civilización en el África y la libertad de todos los esclavos. Otra asociación era para ayudar a países como Sierra Leona, que recibieran esclavos libres, y Liberia, que recibieran esclavos libres que estaban llegando. Asociaciones como él fue el fundador de la sociedad de las Biblias, la sociedad bíblica en el mundo, las sociedades bíblicas, que es lo que más ha impreso Biblias en el mundo. Él fue uno de sus fundadores, su fundador principal. Él estuvo metido en todos los buenos movimientos, ayudó a Elizabeth Fry en toda la reforma penitenciaria que hubo en el mundo, una mujer cristiana, y él estuvo con ella en esa reforma para dar un trato digno a los presos. Eso es lo que hace un hombre que tiene un llamado, no importa. Ahora la pregunta es, ¿qué llamado hay? ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Estás haciendo las cosas que Dios te ha puesto a hacer con pasión? ¿O las haces solo porque me toca hacerla? Yo quiero que Dios ilumine un sueño en tu vida. Y ahora yo quiero orar al Señor, porque yo siento que en estos momentos puede haber algo que se llama desilusión. Otra cosa que yo siento que puede haber es algo que se llama conformismo. Conformismo es estar en mi zona de seguridad y seguir ahí, pero sin tener claro un llamado para cambiar este mundo. Tú y yo somos embajadores de Dios, llamados por Dios a cambiar este mundo. Tú y yo, llamados a hacer luz en el lugar donde Dios nos asignó. Nos asignó una tarea eterna y Él está esperando que la hagamos, tú y yo, de ser luz a otras personas. ¿Cómo lo voy a hacer? Si no tienes claro todavía cómo puedes hacer el cambio, no sé, ¿cuáles son tus talentos? ¿Por qué estás estudiando una carrera? Te preguntaba la vez pasada. ¿Por qué estás estudiando esa carrera? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste y trabajas en lo que trabajas? ¿Hay allí algo, habilidades que Dios pueda usar para mostrar al mundo belleza, justicia, para mostrarle al mundo rectitud, para mostrarle al mundo cosas buenas en esos talentos? ¿Qué le puedes mostrar al mundo? Que hay un Dios bueno. ¿Cómo lo puedes hacer? Yo quiero orar al Señor y siento orar en contra de toda desilusión y de todo espíritu que haya venido de fracaso, de pensar que yo he sido un fracaso. La Biblia dice en Joel que Él vino, el Espíritu Santo, a dar sueños a los ancianos, porque nunca es tarde para Dios. Nunca es tarde. Así que yo quiero orar por ti y quiero orar que el Señor sea llenándote de ese poder que Dios da y de revivir esos sueños que se habían muerto y que te dé pasión, fuego, que es el Espíritu Santo, para cumplir esa carrera y esa meta que Dios te llama. Tú y yo estamos llamados a cambiar este mundo. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Y yo te pido, Dios mío,
que tú también me ayudes en medio de las dificultades, de la oposición, que tú, Señor Jesús, me aclares el llamado que tú me has hecho de tiempo atrás. Aclárame ese llamado y cumple en mí el propósito con el cual me creaste. Y dame la pasión y dame el fuego del Espíritu Santo. Y si quieres decirle al Señor una vez más: Señor, dame el fuego del Espíritu Santo. Señor, lléname de tu alegría y de tu poder para hacer cosas, para soñar sueños, para creerte a ti, para creer que las cosas sí pueden cambiar. Decido creer que las cosas pueden cambiar. Decido creer que tú eres el Dios que llama las cosas que no existen como si existieran, y que tú harás, Señor, que sucedan lo que no existe. Tú harás que exista. Jesús, decido creerte a ti, que tú me usarás para que nazcan nuevas cosas, para que cambien cosas y para que las cosas sean mejor con la bendición tuya. Tú me has llamado a ser tu embajador en este mundo. Lléname del Espíritu Santo. Bendice mis manos. Si están ahí, levanta esas manos. Bendice mis manos. Bendice el trabajo de mis manos. Señor, bendice este trabajo, Dios. Y haz que yo pueda hacer cosas significativas para tu gloria. Dame pasión, dame fuego, dame tu fuego, Señor. Lléname de tu poder, lléname de tu Espíritu Santo. Y dile al Señor una última cosa: Señor, revive los sueños que se habían muerto. Una vez más, Señor, revive los sueños que habían quedado enterrados con la desilusión. Revive esos sueños. Quítame toda desilusión, Señor. Quita, Señor Jesús, todo lo que vino a robar mi ímpetu y mi fuerza, y renuévame en la pasión, Señor. Te lo pido. Dame fe, dame fe. En el nombre de Jesús recibo fe y creo que las cosas van a cambiar. Lo veo por la fe, que tú vas a hacer que las cosas sean gloriosas. Hay un futuro de abundancia que me espera a mí y que espera a esta nación. Y tú me vas a llamar. Y Señor, declaro que yo voy a resistir las dificultades de la vida con valentía, con entereza, con honorabilidad. Seré fiel a este llamado, al precio que sea, Señor. Soy tu guerrero, soy tu soldado. Estoy para servirte, Señor. Aquí estoy, mi Señor. No importa el costo. Viviré para ti con honorabilidad, Señor. Viviré para ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor.